tal? Buenos días. Pues el día de hoy vamos a ver un repaso a lo que son los exámenes para que no tengan problemas al momento de contestar el examen regular que se viene este próximo sábado 6 de diciembre. Entonces vamos con el primer ejercicio. Nos dice: los tres cables de acero se usan para sostener la carga si los cables tienen un esfuerzo de tensión permisible de 165 megapascales. Determina el diámetro requerido. Números enteros sin decimales. Para cada cable, si la carga aplicada es de 6 kilonewtons. Entonces aquí tenemos lo que es la figura. Entonces en esta figura lo que tenemos que hacer es un diagrama de cuerpo libre sobre el punto B. Y aquí, si se fijan, pues hay que calcular las tensiones, y después de las tensiones vamos a poder calcular lo que son las áreas, los diámetros, bueno, dependiendo de lo que se ocupe. Entonces aquí primero tenemos aquí el problema. Entonces aquí anoto lo que son los datos que nos da el problema. El esfuerzo normal de 165 megapascales. El diámetro, bueno, los diámetros que nos piden en A y C, de acuerdo a esas tensiones. Y la fuerza P que va hacia abajo. Entonces aquí hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre sobre el punto B. Y así nos quedaría. Este sería el diagrama de cuerpo libre. Dos fuerzas hacia los lados con ángulos diferentes y uno hacia abajo. Entonces hacemos sumatoria de fuerzas de X igual a 0. Ahí hacemos lo que es la tensión, coseno de 30 menos TA coseno de 45 igual a 0. Luego de eso lo que hacemos es despejar esta variable. La igualamos y despejamos aquí coseno de 30, está multiplicando, pasa dividiendo y nos queda esta división. TC es igual a TA coseno de 45 sobre coseno de 30. Entonces esa división nos va a quedar como un valor de 0.8165 de TA. Ese es para el esfuerzo en X. Ahora vamos a calcular el esfuerzo en Y. Para el esfuerzo en Y, todo va a quedar en función de seno. Entonces sería TC, seno de 30 más TA, seno de 45 menos TD. Aquí se fijan si contemplamos el TD porque está alineado con el eje Y. En el anterior, en la sumatoria de fuerzas en X, no lo tomamos en cuenta debido a que, como está alineado en el eje Y, pues no se toma en cuenta para la sumatoria de fuerzas en X, solamente para la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, de ahí reducimos. Sí, aquí por ejemplo se fijan TC, seno de 30. Vamos a sustituir ese valor porque ya lo conocemos que es 0.8165 de TA. Entonces sustituimos ese valor. En lugar de TC ponemos ese valor multiplicado por seno de 30, que es el que está aquí, seno de 30. Y luego más TA, seno de 45. Y este menos TD va a pasar del otro lado sumando y ponemos su valor, que es el valor de P. O sea, TD es el valor de P. Aquí de hecho lo pusimos en el diagrama de cuerpo libre, que es de 6 kilonewtons, o sea 6 por 10 a la 3. Aquí está 6 por 10 a la 3. Luego hacemos la multiplicación, 0.8165 multiplicado por seno de 30 nos da un valor de 0.4082 de TA más TA seno de 45. Eso es igual a 6000. Entonces 6 por 10 a la 3 nos da 6000. Luego de ahí reducimos esa suma de los TA
el 0.4082 y el seno de 45, lo sumamos y nos va a dar un valor de 1.1153 TA igual a 6000. Esta cantidad está multiplicando a TA, pasa dividiendo a los 6000 y nos da un valor de la tensión en A de 5.3797 kilonewtons. Esta cantidad también la podríamos aproximar a 5.4 kilonewtons o 5.38 kilonewtons, así más o menos. Ahora, ya que tenemos el valor de TA, podemos sustituirlo para obtener el valor de la tensión en C. Entonces lo que hacemos es volver a escribir esa ecuación que habíamos obtenido gracias a la sumatoria de fuerzas en X. Entonces sustituimos y nos da como resultado que la tensión en C es de 4.3925 kilonewtons, que también lo podríamos reducir a 4.4 kilonewtons. Después aplicamos la fórmula del esfuerzo, que es igual a la tensión entre el área. Entonces aquí escribimos la fórmula del área en la parte de abajo, que sería pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Y nos quedaría ya reacomodado. Ese 4 pasaría hacia arriba y sería 4t sobre pi por diámetro al cuadrado. Y luego aquí, ¿qué es lo que hacemos? Este diámetro lo pasamos de este lado, o sea, van a cambiar de lugar. El esfuerzo, o sea, este símbolo de sigma, cambia el lugar. Y tenemos esta ecuación que sería diámetro es igual a la raíz cuadrada de 4t sobre pi por el esfuerzo. Una vez que tenemos eso, podemos sustituir los datos. Este es para el diámetro en A. Sería 4 por T. ¿Qué tensión sería? La tensión en A. Esa tensión en A la sustituimos aquí, dividido entre pi por el esfuerzo, que es de 165 megapascales. Y eso nos da una cantidad de 6.44 milímetros. Eso lo podemos aproximar al siguiente número entero, que serían 7 milímetros. Ahora vamos con el diámetro en C. En el punto C aplicamos la misma fórmula, pero, o sea, la fórmula que tenemos esta de aquí, pero aquí vamos a poner TB. No, TC. Entonces aquí vamos a sustituir ese valor. Sustituimos el valor que está aquí y nos va a dar una cantidad de 5.82 milímetros, que podemos aproximarlo a 6 milímetros. Y ya, se fijan, este problema no estuvo tan complejo. Solamente es saber aplicar lo que es el diagrama de cuerpo libre, hacer la sumatoria de fuerzas en X, en Y, calcular las tensiones, después el esfuerzo, aplicar esa fórmula, reducirla de esta manera para encontrar los diámetros en A y C debido a sus tensiones previamente calculadas y ya. Y obviamente redondearlas al número siguiente entero para darle mayor soporte a ese material y que dure un poquito más. Vamos con el siguiente problema. Nos dice: un tubo de aluminio tiene una longitud de 100 metros a una temperatura de 10 grados. Un tubo adyacente de acero a la misma temperatura de 10 milímetros más largo que el de aluminio. ¿A qué temperatura grados Celsius será el tubo de aluminio de 20 milímetros más largo que el del acero? Suponga que los coeficientes de dilatación térmica del aluminio y del acero son alfa A de 23 por 10 a la menos 6 sobre grados Celsius y alfa S, que serían 12 por 10 a la menos 6 sobre grados Celsius respectivamente.
Entonces vamos a... Aquí nada más aplicar puras fórmulas. En este caso no hay ningún dibujo. Entonces solamente es aplicar puras fórmulas. De aquí lo que hacemos es con los valores que nos dé problema. Aquí los anotamos. LA pues es el valor de la longitud del aluminio. TO pues es la temperatura inicial. LS es la longitud. Sí, es la longitud del... No, la de A es el del acero y la de S es la del... La de A aluminio y S al acero, sí. Sí, así es. Entonces, LA es la del aluminio. TO, pues es la temperatura inicial. LS es la longitud del metal o acero. El cambio de longitud es de 20 milímetros. Y alfa A, pues es aluminio. Alfa S, pues es acero. Aplicamos estas dos fórmulas. La que está en color rojo es para el aluminio. Y la que está en color verde es para el acero. Son las diferenciales de la longitud debido al cambio de la temperatura y el coeficiente de dilatación. Entonces esas dos fórmulas y esta que está aquí. Entonces lo que hacemos es sustituir. Si se fijan, aquí tenemos esa variable de longitud en A, que es la del aluminio, y la del acero. Esas dos se van a sustituir. Por ejemplo, esta que está en color rojo se va a sustituir aquí. Y se fijan, ya ponemos alfa A, delta T, LA. Es esa, ocupa ese lugar, y luego más LA es igual a la diferencial L más, y aquí sustituimos este que está en color verde. En vez de poner delta S, ponemos este valor, que es el que tenemos aquí. No sé si se alcanza a apreciar en color verde. S, y luego más LS, que es la longitud del acero. Después de ahí, el paso siguiente es que identificamos este término que es semejante a este otro término en color rojo. Entonces lo que vamos a hacer es despejar ese término que está sumando, va a pasar restando del otro lado. Y también esta LA está sumando, va a pasar restando. Y así nos quedaría esa ecuación. Ya de ahí, ¿qué es lo que hacemos? Extraemos el factor común, que es delta T. Aquí tenemos delta T multiplicado por alfa A, LA menos alfa S, LS. Eso va a ser igual a delta L más LS menos LA. De ahí lo que hacemos es, todo esto está multiplicando a delta T, va a pasar dividiendo del otro lado. Todo esto lo hacemos para obtener el valor de delta T. Entonces, una vez que hacemos eso, pues ya conocemos todos los valores que están hacia la derecha. Sustituimos todos los valores. Obviamente, haciendo las respectivas conversiones. Por ejemplo, esta longitud de milímetros debemos de convertirla a metros para que nos pueda dar el resultado. Lo demás creo que lo dejamos exactamente igual, ¿sí? Y entonces esto nos da un valor que delta T es igual a 27.2757 grados Celsius. Luego ocupamos esta fórmula para calcular la temperatura. Yo le llamaría la temperatura final. Entonces el valor de la temperatura final sería igual a la temperatura inicial más el cambio de temperatura. Entonces aquí ya tenemos el cambio de temperatura, que es el que acabamos de calcular, y la temperatura inicial pues ya nos la da el problema. Entonces ya nada más hacemos esa suma y nos da como resultado, como temperatura final, de 37.2757 grados Celsius. Y ya, si se fijan, ya calculamos la temperatura. Ahora vamos con el siguiente problema de este parcial.
Entonces nos dice, bajo condiciones normales de operación, el motor eléctrico ejerce un par de torsión de 2.4 kN en el eje AB. Si se sabe que cada eje es sólido, determina el esfuerzo cortante máximo en el eje AB, en el eje BC y en el eje CD. Entonces, lo que hacemos es, debido a ese problema, nos fijamos también en las magnitudes que nos dan el ejercicio. Y a partir de ahí empezamos a hacer algunas sustituciones de valores. Aquí por ejemplo tenemos que T es igual a 2.4 kN. Obtenemos los valores de C debido a las vueltas, bueno, y a su diámetro de cada uno de esos círculos que están haciendo alguna rotación en ese sistema de engranes. Entonces, para ese sistema de engranes calculamos el valor de C, aquí con su diámetro 1 sobre 2 nos da de 27 milímetros. Luego el diámetro 2 nos da de 23 milímetros y el diámetro 3 también nos da de 23 milímetros. Que son lo que tenemos aquí. 54, 46, 46. Entonces, primero calculamos para el eje AB. Tenemos una tensión de 2.4 kN. Bueno, ese no sería una tensión, sino un trabajo, sí es cierto, porque el trabajo se mide por newton metro. Que newton metro, recordemos que es un joule. Sería un joule. Y después obtenemos lo que es el esfuerzo cortante, que se mide en pascales, que sería newton sobre metro cuadrado. Entonces sería 2 veces el valor de TAB sobre pi por C1 al cubo. Aquí, como si se fijan, ya calculamos los valores de C, C1, C2 y C3. Nos van a servir para esos valores. Entonces sustituimos los valores y nos da un resultado de 77.6247 megapascales. Vamos con el eje BC. Para el eje BC pues va a ser de 1.2 kilonewtons. 1.2 por 10 a la 3. Que de acuerdo a la figura aquí se puede observar. O sea, si se fijan, el problema nos dio los 2.4 kilonewtons. Y ahora para el siguiente caso pues es 1.2. El de BC es de 1.2 kilonewtons metro. Entonces sustituimos los valores y también el de C2 elevado al cubo. Aquí tenemos que C2 nos dio de 23 milímetros. Y bueno, aquí se fijan, lo volvemos a manejar a metros para no tener ese inconveniente con las unidades. El valor del esfuerzo cortante nos daría un resultado de 62.7881 megapascales. Y para el último eje va a ser de 0.8 kilonewtons, justo como se observa en la figura. Aquí es de 0.8. Vamos más aquí a la parte de abajo, ya la última. Entonces nos va a quedar que la fuerza cortante es de 2 TCD sobre pi por C3 al cubo. El valor de C3 pues aquí nos dice que es de 23 milímetros, que hay que convertirlo a metro para que nos pueda dar el problema. El valor nos daría de 41.8587 megapascales. ¿Y ya? ¿Se fijan? Este problema estuvo muy sencillo.
Bueno, si no hay alguna duda, nos vemos. Que tengan un excelente día. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.